El amor que estamos haciendo ahora, el amor con nuestra pareja, con nuestros hijos, nuestras novias, con las con nuestros amigos, las nuevas relaciones. Tenemos un nuevo tipo de relación. Claro. Tanto que hemos modificado incluso nuestro esquema de comunicación con nuestros hijos, con nuestra esposa, todos los que están diametralmente. Y nos hemos enamorado. Fíjate que los venezolanos estamos aprendiendo a enamorarnos a través de las redes sociales. Eso nunca lo hacíamos. Entonces tú ves a los venezolanos desde allá metiéndose en Tinder, Badoo, Meeting. ¿Cuáles son las otras? Déjame anotar ahí, ya va, hay cualquier cosa. Y entonces, eso es una entrevista aparte, porque por lo que veo... Y bienvenidos a Radio Arte Venezuela TV, el canal de YouTube de Radio Arte. Les recordamos suscribirse al canal, que deben activar las notificaciones y que dejen su comentario para que, comenten con nosotros lo que quieran a través de este canal de YouTube y nosotros podamos leerlos y compartirlos con las demás personas. Recuerden que pueden visitar radioartevenezuela.org. Allí tenemos, los artículos, los podcasts. También pueden seguirnos a través de las redes sociales, @radioarte VE, Instagram, Twitter y Radio Arte Venezuela en Facebook. Hoy estamos con Antonio Guevara, nuestro invitado especial de hoy. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Dalia. Antonio Guevara, gracias, mejor conocido como el coronel Antonio Guevara, exiliado en Francia, autor de varios libros ya disponibles en Amazon. Es lo que sabemos por el momento. Vamos a descubrir de qué se trata esta faceta literaria de Antonio Guevara, que vive acá en Lyon, Francia, y es militar de carrera. Un hombre muy interesante, muy polifacético, con el cual vamos a estar compartiendo el día de hoy. Bueno, gracias, Dalia. Gracias, Tamara, por la invitación y la oportunidad de compartir esta experiencia con la que ustedes están abordando la realidad aquí en Lyon, aquí en Francia, y en general relacionada con la migración por la diáspora venezolana, porque así es. Realmente les agradezco esta oportunidad. No, a nosotras a ti. Bueno, vamos a pasar la lista de cuáles son esos libros, por lo menos mencionarlos en principio. Sí, él es un militar de carrera, está exiliado en Francia, vive en la ciudad de Lyon y hasta el momento lleva 4 producciones literarias, lo que lo convierte, en un escritor que está haciendo vida aquí en Lyon, un escritor venezolano para nosotros, un investigador, y tiene 4 títulos que yo voy a leer. El primero, un libro que además ha tenido mucho eco en las redes sociales y por el cual han entrevistado mucho a Antonio Guevara, que es El enigma pendiente, las claves de una conspiración, que además va por su 3ª edición. Sí, y estamos trabajando con la 4ª. Ya lo saben, ¿no? Está disponible en Amazon y ya vamos a profundizar más sobre esto. En segundo lugar tenemos Confesiones de Lorenzo, La verdad sin Pepita, tomos 1 y 2. ¿También disponible en Amazon? Sí, ese está disponible en Amazon. Ese fue una de las primeras iniciativas editoriales que tuve. Las Confesiones de Lorenzo, La verdad sin Pepita, es el resumen de todas las publicaciones que hacía yo mientras estuve en Venezuela, en un blog que tenía que se llamaba precisamente La verdad sin Pepita. El tema que abordaba era de naturaleza política y militar. Lo publicaba bajo un seudónimo, Lorenzo Parachoque. Tú eras Lorenzo. Yo sacaba muchas publicaciones. Estás descubriendo algo relacionado. Bórrame esa pregunta. Ya. Okay. Bueno, ya saben, los amantes de Lorenzo y Pepita, todos los domingos en el periódico. La tira cómica. La tira cómica. Entonces, ya ahora nos vas a indagar en eso. Correcto. Interesante. El tercero es Un país de sordos, diálogos con una sociedad sin eco. Y el cuarto, el que está ahorita en producción, que es Geografía en el amor. En tiempos de revolución, el amor ha ampliado sus límites y ha extendido sus puntos cardinales. Bueno, el libro se llama Geografía en el amor, sí. Pero he de decir que lo que leí, de lo que nos enviaste, quedé fascinada. Así que hasta voy a leer unos pedacitos después cuando hablemos de este libro que marqué, porque realmente es muy interesante, ¿no? Bueno, todos son interesantes, Antonio, y vamos a comenzar por el primero, El enigma pendiente, que además mucha gente lo conoce. Mucha gente te ha entrevistado. Yo vi la entrevista que te hizo mi profe Patricia Poleo, extraordinaria, y el revuelo que ha tenido este libro en las redes sociales, ¿no? Tú estando aquí en el exilio. Sí. Okay. ¿Cuál es El enigma pendiente? Cuéntanos. Bueno, este es un libro que retrata un episodio político, y le pongo la caracterización fundamentalmente de político porque el episodio se inicia con un secuestro de naturaleza política que ocurrió el 27
de febrero de 1976. Yo era apenas un cadete en proceso de formación, era alférez, recuerdo yo cuando hubo el secuestro. Tú estás hablando de Niehaus. Estoy hablando de William Frank Niehaus. Caramba. Exactamente. Interesante. Eso ocurrió hace 40 años. Oye, porque nos mandaste un resumen que era como un acertijo. Y se nos cayó la cédula ahorita, pero durísimo, ¿no? Yo no había nacido, entonces no me puedo acordar. Sí. Y el título, El enigma pendiente, es porque alrededor de ese secuestro, que es el secuestro más largo que ha ocurrido en Venezuela, duró William Frank Niehaus, un ejecutivo de una empresa norteamericana que se llamaba la Owen Illinois, de la cual era vicepresidente, estuvo secuestrado por la guerrilla venezolana, un grupo guerrillero venezolano, durante 3 años, 4 meses y 2 días. A mí me apasionó el tema, básicamente, porque yo tengo testimonio. O sea, particularmente yo soy un participante muy directo del secuestro como oficial recién graduado, porque antes de la liberación, en el año 77, 78, yo tuve que recorrer estado Guárico, estado Anzoátegui, estado Sucre, detrás estado de la Bolívar, huella de Niehaus. detrás de la huella del no tanto de Niehaus, sino de los secuestradores de plagiarios. Tú ahí y yo naciendo allá en la maternidad Concepción Palacio, fíjate. allá en San Martín. Toda una historia. Y eso, cuando ocurrió la liberación, yo estaba en el lugar también de los acontecimientos. O sea, tengo referencias testimoniales bien estrechas, bien cercanas, bien vívidas. Claro, sobre ahí, lo nadie que ocurrió. te lo contó, Claro. exactamente. 40 años después, como coronel, me correspondió ir a Miraflores, recién llegado Hugo Chávez a la presidencia de la República. Me toca saludar a una señora diputada recién electa, cuando empieza lo que llama uno el besamanos ese de la presentación. Estaba vestido así como Dalia, me imagino, la diputada. Más o menos. Estoy como una diputada. No voy a dar los resultados en este momento del Centro Nacional del Engaño. Sí, se me disparan a mí unas alarmas, digo, cuando me está saludando la diputada, y yo le digo, diputado, ¿usted no se acuerda de mí? Poing. Ajá. Y dice, no, usted me debe una chaqueta de servicio que yo le presté a usted. Claro, ese es un episodio que yo podemos abordarlo más tarde, ¿no? Pero vamos a ponerle efectos musicales. No, es que cuando apareció William Frank Niehaus en una choza, señor de Owens, Illinois, a él lo custodiaban 5 personas, 2 que quedaron en el sitio en el enfrentamiento con la PTJ y 3 que fueron capturados. De esos 3 que fueron capturados había una dama que estaba lavando su ropa interior en una laguna. Entonces estaba únicamente con la pluma. ¿Y tú, Mercedes? Prendas menores. Entonces, claro, cuando fue capturada, entonces futura diputada. la comisión de la Fuerza Pública, como estaba en paños menores, entonces, bueno, yo le presté mi chaqueta de servicio. Estamos hablando del año 79. ¿Qué rango tenías en ese momento, Antonio? Yo era subteniente. Subteniente. Pero entonces 40 años después nos vemos de coronel. Como coronel. 20 años después. ¿La ves vestida? La veo vestida, pero yo sé que era ella. Ok. No tanto porque insinuó otras cosas, ¿no? Sino porque supe que era ¿Cómo reaccionó la diputada? No la reconoce. Has cambiado. Como vestida. Quítate muy algo vestida. para ver si me acuerdo exactamente. Sí, lo que es el Congreso, ¿no? ¿Cómo viste a la gente? Eso fue en el Palacio de Miraflores, 20 años después. O sea, eso fue en el 79, que fue la liberación, cuando Hugo Chávez estaba despachando desde Miraflores, ya era el año 99. 20 años después ocurrió eso. Y yo 20 años después escribí el libro. Porque el libro articula, por eso es que pongo aquí que es las claves de una conspiración, el libro articula mucho de lo que ocurrió, porque la gran mayoría de los protagonistas de aquella oportunidad del secuestro son parte de la nomenclatura del régimen de la Revolución Bolivariana. El libro es una suerte de ucronía. Ok. O sea, yo me monto sobre hechos reales y hay algunas cosas, hay algunos vacíos que uno como escritor se permite la licencia de taparlo con algunas cosas que son válidas y que son coherentes y que encajan perfectamente en lo que está ocurriendo. Es un vacío narrativo en tu libro, en este libro que resuelves en términos ficcionales o con otros datos. Sí, exacto. ¿Cómo hace el escritor para redondear esos vacíos que llamas? Bueno,
aportando la mayor cantidad de datos reales en torno a un ambiente. Te voy a poner un ejemplo. El secreto mejor guardado del Caribe, ¿no? Sí. ¿Por qué tiene tanta vara alta? Tanto en los primeros gobiernos de Hugo Chávez y en los nuevos gobiernos de Nicolás Maduro, los hermanitos Rodríguez. Jorge Rodríguez padre era el secretario general de la Liga Socialista en su momento. La Liga Socialista era la fachada legal de los movimientos guerrilleros que ocurrieron entre 1964 y 1974. A partir de 1974 empezó un proceso de desmovilización porque fueron derrotados por las fuerzas militares, fueron derrotados militar y políticamente. Entonces empezó un proceso de pacificación. Había un grupo que continuó en la montaña, Bandera Roja, a través del Frente Antonio José de Sucre, y algunos grupos que los dirigentes, los líderes de la guerrilla, en ese proceso de desmovilización los dejaron a la desbandada. Y lo único que aprendieron en esos 10 años fue a ejercer la violencia. Entonces pasaron de la violencia política a la violencia común. Entonces empezaron a secuestrar, empezaron a cobrar vacunas, empezaron a cobrar peajes, empezaron a robar ganado, etcétera, etcétera. Ese rol político de echarle un tirito al gobierno y otro a la revolución, como frente de fachada, lo ejerció la Liga Socialista, que le hacía fachada a una organización guerrillera que se llama la Organización de Revolucionarios, que fue quienes secuestraron a Nijaus. Seguimos hablando del enigma pendiente. Estamos hablando del libro. Que eso está bien desarrollado. Okay. Él está, Antonio Guevara nos está dando las claves para entender el libro y interesarnos en ir a Amazon y adquirirlo y en ver qué fue este capítulo en la historia de Venezuela ligado al secuestro de William Nijaus. Secuestro más extenso, más largo de la historia de Venezuela, ¿no? El secuestro de alguien, una figura pública. 3 años, 4 meses y 2 días. Así mismo. Pudiera ser que hay un matiz de ficción. Probablemente esa ficción, ese matiz, sea parte de la realidad. Esa es la licencia que uno se permite como escritor. ¿Qué impacto ha tenido el enigma pendiente? ¿Económicamente? Económicamente sabemos que las cosas van y pueden ir sabemos mejor. Que estás millonario. Opinión pública. Millonario en glóbulos rojos. Opinión pública. Los afectados y los desafectados. Sí. Hay un feedback en términos de opinión pública. Acusan el impacto fundamentalmente de muchas de las cosas que están aquí plasmadas, que son realidad. Las emboscadas guerrilleras, los muertos, los eventos políticos y el tiempo, que es el más importante, se ha encargado exactamente de poner de relieve muchas de las cosas que están aquí. Bueno, para no hacerles spoiler, léanse el libro. Exacto. Y después Antonio Guevara es muy activo en redes sociales. Sí, @Antonio Guevara, Antonio Guevara en redes sociales, como dice Dalia. Ahora, confiésate, Lorenzo Parachoque. Háblanos de tu tomo 1 y 2 de La verdad sin papita. Sí, La esto verdad era sin pepita. un blog. Eso era un blog inspirado en esta tira cómica. básicamente para abordar temas de naturaleza militar y político. Yo los escribía básicamente para no con el seudónimo, porque había temas un poquitico críticos. Y te descubrieron que eras tú. Después el SEBIN sacó un análisis por allí y dijo, esto es Antonio Guevara, coronel, alias, y me puso todos los seudónimos que yo La verdad utilizaba. sin pepita. Has usado muchos seudónimos. Sí. Genaro Bufalino, Domingo Muñoz, Lorenzo Parachoque, ¿cuál es el otro? Eso era lo más emblemático. Las caras de Antonio Guevara. Pero es que era una manera de uno, claro, por mi condición de militar, yo escribir un poquitico más abierto y decir cosas que a veces levantaban un poquitico de roncha y polvo. De roncha y polvo Entonces, bueno, este blog, Confesiones de Lorenzo, La verdad sin pepita, ya no está activo, pero es también un libro disponible en Amazon. Sí, yo saqué de allí los temas más importantes. Y los convertiste. Los condensé en el libro, los actualicé y esos son los 2 tomos de La verdad sin pepita. Después tenemos Un país de sordos, diálogos de una sociedad sin eco. Sí, cuéntanos de eso. Es un resumen de post subidos en un blog que sí tenía yo de manera abierta, que se llama Rindiendo Cuentas. ¿Ya estabas en Francia cuando abriste este blog o todavía estabas en Venezuela? Estaba en Venezuela. Hubo un momento que yo vivía en mi pueblo. Entonces yo ¿Cuál era tu pueblo? Sarasa. En Sarasa. Saludos. Saludos a los saraceños. ¿Cómo era la conexión de internet allá? ¿En Sarasa? Bueno, un poco intermitente. Yo tenía un programa de entre 12 y 1 del mediodía, de lunes a viernes. ¿En qué radio? En Radio Sarasa, 1280. Wow.
El Coronel, en directo. ¿Cómo se llama Y tu el programa? programa se llamaba Rindiendo Cuentas. Así se llamaba el blog. El blog también. Entonces, Ok. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue entre 2009 y 2011. ¿Y Ok. ponías música? Ponía Antonio? música. ¿Qué ponías, por ejemplo? Bueno, por supuesto. Esas músicas que aporrea el corazón. Ah, sí. Como bolero. Bésame, bolero. bésame Claro. mucho. La romántica. Esa misma. Ok. ¿Tenías fans? Más o menos. Me imagino. No lo dudo. Entonces, en ese programa tuviste los contenidos que generaron después tu blog, Sí, que y creó el libro Un que País sacó, de exactamente, Sordos. exactamente. Ok, y este libro, Un País de Sordos, también está disponible en Amazon. Ese está disponible en Amazon también. Y luego llegamos a Geografía en el Amor. Y aquí yo me voy a permitir leer un pedazo de lo que nos enviaste. Les recordamos que Radio Arte Venezuela busca valorizar a los venezolanos, a la diáspora venezolana en el mundo, conectar, queremos mantenernos como el hilo rojo de los venezolanos en el mundo y mostrarlo, no solamente a los venezolanos que han tenido que reconvertirse profesionalmente, sino a aquellos que se mantienen haciendo lo que hacían en Venezuela, que lamentablemente no es la mayoría, pero otros sí, y otros que, bueno, han buscado otros caminos para, sobrevivir, ¿no?, en el exilio. Geografía en el Amor es el cuarto libro de Antonio Guevara y está en construcción, ¿no? Sí. Está aquí, dice, en edición. Bueno, escuchen este pedacito porque de verdad es muy lindo, ¿no?, de las cosas que él nos mandó para resumir los libros. Dice: los venezolanos somos telúricos, tenemos un excesivo apego a la tierra, la amamos con criterio de amarre. Hay una ligadura eterna con el maruto enterrado. Hay un cierto formato de abrazo permanente entre el criollo y su lar. Esa realidad de amor entre nuestros nacionales y su tierra nos hizo sedentarios. Esa pasión nos ancló. Solo la política y la economía nos movían, nos empujaban de nuestro retazo geográfico, los asuntos del poder y del dinero, que al final es casi lo mismo. Pero regresábamos. Y bueno, este texto es bellísimo. Yo voy a saltar todo esto para que podamos hablar, pero aquí hay una parte que dice: había allí una fuerza que te llevaba desde varias partes de Venezuela, ¿no? Él cuenta aquí un poco como en cierta época enamorarse en Venezuela entre estados era una cosa muy simpática, porque era raro, ¿no? Decir, bueno, una maracucha se empató con un gocho, un margariteño se empató con, no sé, un guaro. Y bueno, cuenta aquí, después vino la ampliación y diversificación de los estudios al final del bachillerato, en la búsqueda de abrochar carreras universitarias. La migración interna era de naturaleza académica, ¿no? Quienes se iban a estudiar a diferentes estados, hacia Caracas, Maracay, Valencia, Cumaná, Mérida y Maracaibo, asiento de las grandes universidades. Hacia allá se iban los muchachos buscando la toga y el birrete del lauro académico. Desde allí se ramificaban. Cuéntanos. Cuéntanos de ese nomadismo interno, nomadismo amoroso, los clanes, los grupos. La historia republicana de Venezuela en materia de migración caracteriza el amor de los venezolanos por su lar. En casi 200 años nosotros nos hemos desplazado internamente. En primer lugar nos desplazábamos por las guerras civiles, las guerras intestinas que ocurrían. Un coronel se alzaba con sus peones entre 1850, 1860, 1890, etcétera, etcétera. El mejor ejemplo, el general Gómez y el general Cipriano Castro con su famosa invasión de los 60 en 1899. Se alzó con sus peones, invadió Venezuela por Cúcuta, etcétera, etcétera, pero regresaron. Entonces sus peones, los paisanos de por allá desde el Táchira, pues vea... mis tías, saludos. Los paisanos, bueno, vinieron a Caracas, pero después se fueron regresaron a San Cristóbal. A su pero, terruño. Sí, pero en 50 años, de 1850 hasta 1900, todos los levantamientos internos de naturaleza militar para recuperar el poder político, siempre esa gente regresaba, iba, combatía y regresaba. Regresaban a Capacho, regresaban a San Cristóbal, a regresaban Grita, a Barina, a La ejemplo. Grita, etcétera, etcétera. Los llaneros regresaban a San Fernando de Apure, a Valle de la Pascua, etcétera, etcétera. Eso hasta que Gómez aplacó y pacificó al país. Y después de ese periodo de pacificación, ¿cómo fue el movimiento? Después de eso, apareció el petróleo. Entonces ya el venezolano se iba al pozo petrolero, el llanero se iba
a Occidente, el margariteño se iba a Maracaibo, a la costa del lago, el caraqueño iba a Oriente, o sea, donde estaba el pozo petrolero. Después de las guerras, el petróleo fue como el Empezó a segundo mover a la factor gente. que movilizó. Primero el político y luego el económico, que fue el petróleo. Entonces el petróleo obligó a migrar, pero internamente, al venezolano. El venezolano regresaba a su lar cuando terminaba la contrata, porque ustedes le decían era la contrata. El venezolano salió de Sarasa, iba a San Tomé a trabajar, pasaba 2, 3 años, terminaba el contrato y regresaba a su territorio, donde lo esperaba su bodega, su conuco y su mujer y sus muchachos, por supuesto. Esa era la migración que ocurría. Entonces estamos hablando de la primera, la política, que era la guerrilla interna, que fue cuando terminó la pacificación del país. La petrolera. Después la petrolera, y después vino el proceso de crecer académicamente, y en los sitios donde no había universidad, los muchachos salían para Cumaná, donde estaba la Universidad de Oriente, para Caracas, donde estaba la Central, Mérida. para Mérida, donde estaban los que iban a estudiar La ULA. odontología, donde estaba la ULA, Maracaibo, donde estaba la Universidad La Luz, Maracay, donde estaba la Universidad de Carabobo, etcétera, etcétera. Se graduaban, algunos se quedaban, pero el resto Volvía. regresaba a su patio. Algunos se casaban, entonces se casaba el llanero con la gocha, el maracucho con la margariteña, etcétera. Pero era una migración interna. Sí. Los venezolanos, por eso que digo yo que somos aferrados telúricamente a nuestro lar. Tenemos una pasión por la tierra nuestra y por no salir. Vuelta a la patria. Sí, entonces, 1, el político; 2, el económico; y 3, el académico. Qué interesante. Hasta que apareció la revolución bolivariana. Entonces, ya las razones por las que hemos migrado, la diáspora, que en este momento está cercana, yo creo que más de los 5 millones, nos hemos dispersado alrededor del mundo. Mucho más Sí. de los 5 millones. Sí, eso es lo que yo dice creo- ACNUR. sí, eso es lo que dice ACNUR. Pero Por ahí imagínate la dicen que gente son que 10. está sin estar regulada en los Sí, países. exactamente. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Ahí es donde está el libro. El título del libro es Geografía en el amor, porque la geografía es la descripción de la relación del hombre con su hábitat. Es verdad, y entonces tú ves realidades, por lo menos la venezolana que viene aquí viene pensando también en relacionarse con un francés. Y en la que va, y el venezolano que va a Estados Unidos está pensando en relacionarse con una norteamericana, Claro. o el que va a Canadá, etcétera. Esos son tipos de relaciones que estamos descubriendo por la realidad política que estamos viviendo. Sí, la redimensión de la geografía que estamos viviendo. ¿no? Todo. exacto. Y hablando Sí. de redes sociales y todos estos datos que nos acabas de refrescar, el coronel tiene quien le escriba. De vez en cuando recibo cartas. Ah, bueno. Entonces tenemos los 3 libros del coronel publicados y en venta en Amazon y uno en proceso de edición. Ya lo saben, El enigma pendiente, Las claves de una conspiración, Confesiones de Lorenzo, La verdad sin Pepita, Un país de sordos, Diálogos de una sociedad sin eco y Geografía del amor en tiempos Mi de favorito. revolución. Y bueno, esperando que esa edición se lleve a cabo. Antes de cerrar, tenemos unas preguntas que queremos hacerte de rápida respuesta. Si tuvieras una entrevista imaginaria, poder hacer una entrevista imaginaria a un personaje que tú o admiras o no admiras en absoluto, ¿quién sería ese personaje que tiene la posibilidad de, aquí estoy, entrevísteme, coronel? Durante una hora. Bueno, para entrevistarlo yo, Tú. Sí. yo soy García Marquiano por naturaleza. Debo confesarte que el libro de Geografía en el amor tiene una referencia muy importante desde el punto de vista de García Marquiano. Del amor que en es los tiempos de colegio. ese mismo. Yo sabía. Imagínate Y yo tú. soy una suerte de Florentino Ariza, así vívido, Ay, qué real, en ese particular. que, pues. que esperó durante. Sí. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto se.? Bueno, 50 al final años, dice, al final 9 dice meses. 50 años, 9 meses, y se devolvió el barco otra vez a darle una vuelta al Magdalena. no, ese Algo más o libro. menos parecido, sí. Hermoso. Entonces, bueno, debe haber alguna Fermina Daza Ok. que esté allí. Pero me gusta García Márquez. me gustaría eso porque debo decirte que a mí me atrae mucho la manera como escribe García Márquez y me engancha. Me Y engancha. además que tiene bueno, esas dos cosas que yo creo que te inspiran mucho también, ¿no? Que es la relación entre la realidad y la ficción, porque su lado periodístico era absolutamente real y su Sí. lado de ficción, pues bueno. Él maneja muy bien la ucronía.
Yo no sabía ni siquiera que existía algo llamado ucronía. Exactamente. Y exactamente lo tomé muy referencialmente de Sí, García de Márquez. García Márquez. Por supuesto, guardando la distancia, ¿no? Bueno, pero es referencia. me gustaría que estuvieras sentado aquí y yo sentado así, donde está Dalia. Y yo sentada aquí. Y tú De sentada. aquí nadie me mueve, Ya, que estén espérate, ustedes tú dos aquí, y él donde estoy yo, Tamara ahí, y entonces, y yo donde estoy. ¿Dónde estarías en la entrevista? Si tú fueses ahora al revés, objeto de una entrevista para crear un libro sobre la vida de Antonio Guevara, que eres como un gato, lleno de anécdotas, Soy muy afín a los gatos. ¿quién en te ese gustaría, sí, quién te gustaría que escribiese esa historia sobre ti? Antonio Guevara, una historia. ¿Quién sería? Por supuesto, la hija, García Márquez. la hija mía, La hija Ajá, tuya. ¿Cómo se llama tu hija? María Antonieta. Ah, qué bello nombre. Saludos, María Antonieta. María Antonieta Guevara. Si fueses la Constitución de Venezuela, ¿Qué artículo serías? Bueno, Uno. no me puedo salir de lo que ha sido parte fundamental de mi vida personal, profesional, intelectual, política, académica, que es mi condición de militar. Pues. Soy lo que soy actualmente Claro. en esos aspectos, gracias a mi condición de militar. Me iría exactamente al artículo 328 de la Constitución Nacional, que reza, que dice: las Fuerzas Armadas Nacionales son una institución apolítica, no deliberante, diseñada por el Estado venezolano para garantizar la integridad, la soberanía, la libertad y la independencia de Venezuela. Yo te dije que era una buena pregunta. Y eso es básicamente lo que está más imbricado con mi manera de ser, porque yo hice un juramento hace años a defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida, jurar a Dios y a la patria en presencia de la bandera. muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Muy inspiradora tu entrevista y Sí. la forma en que, bueno, en que tienes esta, digamos, esta segunda parte de tu vida como escritor en Francia. Te deseamos lo mejor y esperamos tenerte en otras oportunidades por Sí, acá. exacto. Yo también quiero agradecerte que hayas venido hoy a este episodio de Radio Arte Venezuela TV a través de nuestro canal en YouTube, y que no sea la última, que sea solo la primera, y que sean muchas, para que nos sigas contando todas tus aventuras aquí en Lyon, porque además también has sido parte de emprendimientos, estás presente en todas las actividades de venezolanos activos en Lyon. Un saludo a todas las asociaciones activas en Lyon que hacen vida, y sobre todo a Antonio, que es así el amigo de todos, el Muy César querido. González de Lyon. Muchísimas gracias. Si tienes algo más que decir rapidito. No, bueno, pues muchas gracias, Dalia, Tamara. Gracias por la oportunidad y esperamos que realmente que la... Quedaron muchas preguntas Quedaron en muchas el tintero, Estamos a la orden. pero volveremos. Gracias. Recuerden suscribirse, dejar sus comentarios, activar las notificaciones y seguirnos a través de @radioarteve en todas las redes sociales. Yo soy Tamara Bryson. Hasta una próxima edición. Yo soy Dalia Ferreira. Somos arte, música y cultura venezolana en el mundo. Así Gracias. Coronel. Radio Arte Venezuela, transmitiendo desde Francia arte, música y cultura venezolana en el mundo.